Adelante, Alex, te alzó la mano. Alex, Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches a todos los padres. Buenas noches, padre Jorge. Pues bueno, muy interesante, muy bonita su plática, su tema. Hay algo que me ha inquietado mucho desde que salí de cursillo, del cursillo. Me inquieta mucho el que luego jóvenes, los jóvenes han estado faltando muchísimo a las parroquias. He visto muy poca afluencia de jóvenes. Ustedes, digamos, como iglesia, como padres, eh, ¿qué hacen para jalar esa afluencia o tener esos jóvenes presentes escuchando pues digamos, la misa, la palabra de Dios? Porque pienso más bien, que mucha de la falta de jóvenes en la iglesia o escuchando el Evangelio o saber de Dios, nos ha llevado a toda esta, pues digamos, locura social, ¿no? En cuestión de todo, ¿no? Tanto homosexualismo, ideologías, todo eso. Pienso yo que el hecho de que los jóvenes estén presentes en la iglesia o inclusive en movimientos es importante o es parte fundamental para nuestro futuro, ¿no? ¿Usted qué opina, padre? Gracias. padre Jorge, adelante. Bueno, pues el prejuicio inmediato es pensar que el joven es símbolo o sinónimo de maldad o de vicio o de cristianismo. Sin embargo, por un poquito de la experiencia que tuve en 7 años de estar al frente de la pastoral juvenil de la diócesis de Azcapotzalco, antes vicaría Santa María de Guadalupe, pues es darme cuenta que el joven está en búsqueda de Dios, que el joven tiene hambre de Dios, que el joven trata de acercarse a Dios y lo busca de muchas maneras y toca muchas puertas y a veces algunas equivocadas, pero efectivamente el joven de hoy hace muchos cuestionamientos muy fuertes y no cree en las instituciones porque le hemos fallado. Entiéndase el gobierno, entiéndase la iglesia, entiéndase incluso la misma familia. Por lo tanto, buscan una autenticidad. Cuando nos preocupamos por abrirles espacios, por darles pues cabida dentro de los proyectos, la situación es muy diferente. Cuando al joven no se le ve como el que carga las sillas o limpia los salones o barre cuando termina la kermés, sino como personas que también tienen hambre de Dios, tienen hambre de espacios de encuentro, de cotorreo, de amistad, de grupos que les reconozcan, entonces nos vamos a cerrar. Obviamente hay pocos grupos en las parroquias, algunos los mismos curas no hemos querido que haya porque pues ya salió el muchacho que dice que se iba al retiro y se fue con la novia quién sabía dónde, o la chava salió embarazada, o hay 2, 3 que andan metiendo droga, entonces ahí hay que atenderlos, hay que escucharlos, hay que ofrecerles espacios, decía hace un momento, espacios de cultura, de arte, ¿verdad? Todo lo que les interesa, la música, la literatura, el graffiti, la pintura, el deporte como el básquet, el fútbol, ahora esto de la lucha, en verdad no tienen ni idea cómo ha tenido respuesta de muchos jóvenes, vienen muchos jóvenes. Eh, Otras cosas como el teatro, como la escultura, hay muchas herramientas, muchas formas. Yo creo que si con caridad les otorgamos como parroquias, como iglesia, esos espacios, ellos mismos tienen hambre de Dios. También tenemos que reconocer que hay muchos que están bien comprometidos y que están en contracorriente y que luchan y que se esfuerzan. Una de las preocupaciones del movimiento es meter gente joven, que sea sangre, ¿verdad?, de futuras generaciones. Entonces, una de esas intenciones es abrirles los espacios, darles credibilidad y darles ese voto de confianza y, por supuesto, esa evangelización. Muchos de los que me escuchan han trabajado con jóvenes y se han dado cuenta que el joven tiene hambre de Dios y sí, estamos en ese trabajo, por lo menos aquí en la diócesis de Azcapotzalco, lo estamos tomando como una de las urgencias en el plan pastoral. El ofrecer, abrir la puerta
a grupos juveniles, a intenciones juveniles, para que ellos puedan expresarse y crecer en su fe. Muchas gracias, padre. Muchas gracias, padre. No sé si alguien más quiere participar o hacer alguna pregunta o algún comentario. Adelante. No sé si hay alguien más. Yo, Mario. Fernando. Sí, gracias. ¿Ya? Es que ya se congeló, Mario. Sí, adelante, Fernando. Gracias. Mi amigo. Padre, fíjese que he estado un poquito inquieto porque yo sentía, ahorita usted dijo la palabra querigma. Cuando estamos en el movimiento nos quedamos con que el querigma es el anuncio jubiloso de la palabra del Señor. Eso lo sabemos. Pero en el documento de Aparecida dice: están condenados a la esterilidad sin corazones, verdaderamente convertidos al Señor. Solo desde el querigma se da la posibilidad de una iniciación cristiana verdadera. Es decir, que nos ha quedado, a mí en lo personal, padre, ahora pues, yo sé que es el querigma, que no solamente es el anuncio, sino es una evangelización y es una misión. Mi pregunta es esta, padre: ¿por qué no sería conveniente que ustedes como sacerdotes nos dieran verdaderamente un curso de lo que es el querigma? Porque el querigma no nada más es eso, padre, sino es también nuestro vivir cristiano. Nada más, padre. Bueno, pues ahí tendremos que volver al punto inicial de qué es el querigma. El querigma es el primer anuncio de entender que tú entiendas que Dios te ama. Si tú no entiendes que Dios te ama, ¿cómo vas a estar convencido a un proyecto? Yo no creo que un mártir haya entregado la sangre por un proyecto en el que no esté convencido, en el cual no haya amado, en el cual no haya entregado su todo, que la vida le haya quedado ya como segundo término. Sintiéndome amado por el Señor, y por eso soy sacerdote, porque Él me amó a pesar de ser como soy. Él me amó, me dijo: te amo, Señor, pero yo soy así, no importa, yo te amo. Fue algo tan grande, tan impresionante que sentí allí en el cursillo, que comprendí en el cursillo es querigmático, porque efectivamente nos dice el gran amor que Dios tiene por nosotros, que a veces pensábamos que Dios nos odiaba, o estaba enojado, peleado con nosotros. No, primer anuncio: Dios me ama, y por eso reconozco que necesito de Él, que soy pecador. Reconozco este punto central de evangelización en el cual decíamos que no puede faltar. Cristo es el centro. Él me ha salvado por su sangre, por su muerte, por su resurrección. Eso no puede faltar en ningún tema. Eso tiene que ser el centro de mi vida, cristocéntrica. Y de ahí que me envía el Espíritu Santo para que entonces yo viva de una manera adecuada. Creo, pero cambio. Creo, pero me convierto. Creo, pero ahora vivo como creo. Por eso las preguntitas que dejamos ahí. Y vivimos en una comunidad, en una iglesia, en una familia en la cual vamos creciendo. Obvio, todo esto repercute en la vida. Todo inicio de misión, y lo dice el documento de Aparecida en sus 509 números, dice con toda claridad. Ese tema lo tomé para mi tesis de teología acerca de la misión. Yo tomé, mi título de tesis es La misión como una forma de vida en la Arquidiócesis de México en ese tiempo, y señalaba, subrayaba, decía precisamente la gran importancia de lo que implica el ser discípulos misioneros. Eso lo dice 1000 veces el documento de Aparecida. Sustentados en el querigma, enamorados de Cristo y viviendo realmente de manera progresiva esta formación cíclica y permanente. Esa es la misión que comenzó en algún tiempo en la Diócesis de México, en la Arquidiócesis de México, como Misión 2000, ahora se llama Misión Permanente, y efectivamente se debe proclamar a la vida. Es el primer anuncio que excita, que motiva como una plataforma de despegue. Esto es el cursillo. Si salimos del cursillo muy contentos, ¿cuántos salieron de tu cursillo bien contentos? Y ya después ya no vinieron. Y ya después ya nos repescamos. ¿Quién sabe dónde están? ¿Quién sabe qué hicieron? ¿Por qué? Porque se quedaron solo con el anuncio muy bonito. Nos hace pensar en aquella semilla que hizo rápidamente fruto, hizo rápidamente
entrar a la tierra porque era delgadita, pero no dio fruto porque había piedras, había elementos que no le permitían dar un verdadero fruto. Entonces, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es el primer anuncio, siempre la base, la puerta de entrada. El entenderme amado por Cristo, salvado por Cristo, para que entonces yo me pueda comprometer toda mi vida por un proyecto del cual estoy convencido y amo. Obviamente, ahí implica mi formación, ¿verdad? Seguir adelante en el crecimiento de lo que estamos haciendo aquí en la escuela y lo que se debe de hacer en la pastoral de las parroquias. Gracias, padre. Adelante, Luis. Adelante, Luis. Padre Eduardo, muchísimas gracias por su plática. Nada más quiero decirle que durante 25 años fui su vecino, ahí en el hospital de Pemex, y es una zona bastante interesante. Y bueno, como testimonio de vida les puedo decir, las palabras que comentó padre, de crees lo que anuncias, vives lo que crees y predicas lo que vives, son el motivo de mi vida ahorita, porque esas palabras las dice el obispo en el momento en que le entrega el evangelario al diácono, y ahorita mi vida y el centro de mi vida se está centrando en eso. Entonces, como testimonio de vida, todos los esfuerzos, todo mi amor, mi pasión está enfocada para ello. Y muchas gracias por renovar esa ilusión que tengo para que pronto, tal vez 5 años, pueda ser ordenado diácono, padre. Muchas gracias. Mi querido Luisito, muchas gracias, mucho gusto en saludarte. Ojalá que esté bien tu hermanito, mi querido amigo, hermano, el padre Oscar, ¿verdad? Sí, bueno, gracias. a lo mejor no era tu vecino porque apenas tengo un par de años aquí en esta parroquia y no cuentan por el COVID, ¿verdad? Tampoco cuentan porque no hemos podido hacer muchas cosas, pero pues qué gusto de verte, de escucharte y qué bueno, qué padre que nos compartas. Esto es evangelizar, nos estás compartiendo lo que Dios ha hecho en tu corazón y en tu vida, ¿verdad? Qué bello escucharte y qué bello va a ser todavía más verte en acción evangelizadora. Gracias, padre. Para acá en Houston, a sus órdenes. Gracias. ¿Alguien más? Que alce su Sí, buenas manita. noches. Juanjo, Bien, Juanjo, ¿querías hablar? Juan José. bien, yo quisiera hacer un breve comentario, disidente como siempre, ¿verdad? Pero es una opinión mía. Yo creo que ha habido un error de la evangelización. Hemos predicado mucha doctrina y poco a Cristo. Entonces la doctrina queda sin fundamento. Se da el caso de que solo siguen una doctrina, muy ideologizados. Estamos muy enfocados a ideologizar, pero nosotros seguimos a una persona. San Pablo mismo, en su predicación, el centro es Cristo es el Señor, ¿verdad? La fe es la que justifica, siempre está englobada en creer en Cristo, Dios y hombre, muerto y resucitado, por supuesto. Entonces, el cristianismo sigue a una persona. Pienso en la piedad popular con tantos valores que tiene, pero ¿no será que no hemos entendido qué es evangelizar y en consecuencia pues no lo hacemos, ¿verdad? Para que el hombre conozca a Cristo, pues hay que mostrarlo con la palabra. Así dice San Pablo, ¿cómo van a creer si no han oído hablar jamás de él? Pero además demostrarlo con el testimonio. La palabra da conocimiento, pero el testimonio da certeza, da convencimiento. Yo creo que estamos ante un desafío y la iglesia misma, pues el documento mismo así lo dice. La cuestión fundamental que la iglesia se propone hoy y siempre es evangelizar, dar este primer anuncio, y donde yo siento que no hemos entendido el proceso. Uno tiene que dar el primer anuncio para suscitar la fe, después la conversión, después se quiere bautizar y después sigue todo lo demás, los sacramentos, la catequesis y demás. Esta es mi apreciación muy personal. Yo creo que hemos fallado un poco en este sentido de la evangelización y nos hemos lanzado a hablar, a decir, sobre todo, ustedes analícenlo objetivamente. Yo así lo veo,
muchas de nuestras pláticas, de nuestras intervenciones que hemos tenido son doctrinales. Yo creo que podríamos modificar un poquito nuestro horizonte y nuestro centro de evangelización. Esta es mi apreciación. Completamente de acuerdo contigo, hermano Juanjo. Por eso en el capítulo 2 decía uno de los apartados, contenido esencial y elementos secundarios, aunque también tenemos que ver las circunstancias del tiempo. Ciertamente Cristo debe ser el centro de todo. Sin embargo, vamos a pensar y veamos, por ejemplo, las películas en blanco y negro, ¿verdad? Cuando se respetaba mucho al sacerdote, cuando había oración en las casas, cuando la Iglesia Católica no tenía tanto el problema de evangelizar porque los grupos estaban a reventar. Había grupos de jóvenes de 100 jóvenes, había muchos adoradores nocturnos, había muchos en la escuela de pastoral. Estábamos acostumbrados a que en los hogares se bendecían los alimentos, existía Cristo, cualquier decisión que una familia tomara, le preguntaban al sacerdote. Vaya, había una forma de evangelización. Entonces, antes los papás nos pedían ayuda a nosotros para ayudar a evangelizar a sus hijos. Ahora nosotros les tenemos que pedir ayuda a los papás para evangelizar a sus hijos. ¿Qué es lo que pasó? Puede ser que cometimos ese error de acostumbrarnos a vivir así, de pensar pues que siempre iba a ser así, de dejar relajar quizá el método de evangelización y empezar entonces eso, a dejar el centro. Y obviamente cuando eso sucede, pues todo viene al pique. Aunque también tenemos que ser bien honestos en cuanto a la realidad de la historia, los acontecimientos del mundo, la relajación de la fe, las situaciones de vida cristianas y nuestra actualidad. No es lo mismo en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué será? En el tiempo del padre que hacía los libritos del EBC, ¿verdad? Ahí en el CPP de Politécnico. ¿Cuántos jóvenes no tenían, no jalaba? Eran otros tiempos, había una pastoral incluso universitaria muy sólida. No digo que no exista en nuestros tiempos, pero ante los embates del mundo, la falta de evangelización, efectivamente, con el centro Cristo, y lo mencionábamos en la catequesis, ¿qué es lo que sucede en todas las parroquias? Termina la catequesis y al otro domingo ya no va nadie. Los papás van porque tienen que ir, porque tienen que firmar la hojita, porque tienen que, ¿verdad? Entonces todo se convierte como en una falacia, se convierte como en una apariencia. Aquí la gran necesidad, y ahí bendigo el latino del cardenal Carlos Aguiarretes, que ha pedido que sean más años en la formación. No simplemente porque sean más años, sino para que se agoten los contenidos, porque a veces ni siquiera el libro se terminaba de dar, porque se cruzaba el Día del Padre, de la Madre, el Día de los Muertos, se iban de vacaciones y entonces ni siquiera el libro de la catequesis se concluía. La catequista hacía ahí circo, maroma y teatro, cortaba y pegaba los temas, y entonces, ¿qué terminaba haciendo? Pues un cristiano mal formado. Sin pensar y sin decir todavía, ¿verdad? En algunos hermanos, en parroquias allá por Plutonio y Saturno, donde siguen haciendo los sacramentos en una semana, en 15 días. Eso es un total atentado contra la vida de la fe de la gente. Es un pecado muy grave, porque ¿cuántos católicos bautizados con confirmación, con primera comunión y con matrimonio son secuestradores, son asesinos, andan haciendo graves pecados, ¿no? El mismísimo hijo del Chapo tenía el escapulario de la Virgen del Carmen cuando lo agarraron, ¿no? Porque él en su mentecita creía que la Virgen lo iba a proteger de todos los males, aunque él hiciera lo que quisiera.